15 minutos, este es el momento en el que le dotamos a usted de buenas herramientas, sobre todo si alguien en su familia está por enfrentar una entrevista de trabajo. Y siempre, Dani, nos preguntamos cuáles van a ser esas preguntas en la entrevista y cuáles vienen de ese tipo matadoras, que uno dice, ay, Dios mío, ¿cómo contesto esto? Y cada vez más quienes hacen la entrevista saben cómo encontrar al candidato o candidata ideal con preguntas que a veces son poco comunes. Y eso vamos a hablar hoy con doña Vanessa Gibson. Doña Vanessa, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Y feliz año a todos. ¡Feliz año también! Gracias por acompañarnos. Sí, además, gracias. Sabemos que con su experiencia usted nos puede ayudar muchísimo para guiarnos en medio de todo este tema de las preguntas en las entrevistas de trabajo. Vienen complejas, vienen simples, va de forma gradual también. ¿Cómo es que nos podemos preparar? Perdón, doña Vanessa tiene una amplia, se me olvidó, por error no la presenté, tiene una amplia experiencia en CINDE y en dotar de herramientas a las personas justamente para prepararlas para esto. Muchísimas gracias, doña Vanessa, lo que decía Jenny. Un placer. Y claramente cuando nos enfrentamos a una entrevista, lo primero son los nervios que debemos saber controlar, ¿verdad? Pero más que todo, hablar de entrevistas hoy es muy diverso, ¿verdad? Porque no todo empleo se llega a través de una entrevista. Esto es algo muy importante. Ha cambiado mucho la manera en cómo las empresas detectan a ese candidato ideal. Por eso es que es muy importante que la persona esté muy centrada en quién es, qué ofrece y entender realmente cuál es ese puesto al cual está aplicando. Entonces, realmente lo que siempre le decimos a las personas, si está aplicando a un empleo, ¿ese es el empleo que está buscando realmente? ¿Está claro de que usted puede hacer el trabajo en el contexto, en las condiciones, cumplir las expectativas que se tienen y cumplir sus propias expectativas? Y en ese contexto también es muy importante aclarar que, bueno, la mayoría de los casos, las entrevistas son una serie de preguntas en las cuales la persona que entrevista lo que quiere saber es quién es usted y no necesariamente solamente qué título tiene o dónde ha trabajado. Y ahí es donde muchas de las personas tienen que comenzar a desarrollar lo que hoy se le llama su branding personal, ¿verdad? Que no se limita solamente al título que obtuvo en la universidad o en la escuela o en el colegio, sino más que todo ese ser humano que aporta a la economía, que aporta a la empresa, que aporta a sí mismo. Entonces, esos son de los elementos más importantes que a la gente se le olvida, ¿verdad? Y se encasilla a la hora de entrar a una entrevista simplemente a contestar lo tradicional, lo que ya puso en el currículum. Y de hecho, vamos de una vez a ver, doña Vanessa, algunas de esas preguntas complejas. Si usted nos ayuda a desmenuzarlas un poquito también para entender cómo podemos enfrentarlas, ¿verdad? Si nos logramos quitar ese miedo y también decía usted como con esa marca personal. Así Esa es una pregunta. La primera es del sector servicios. ¿Qué haría? Y póngale atención porque se lo pueden consultar y la idea es que usted esté preparado y ya doña Vanessa nos va a decir qué podemos responder. ¿Qué haría si un cliente está molesto y usted no tiene una solución inmediata para el sector servicios? Eso es importantísimo. Primero vean que este es más como un caso. Ya no es una pregunta directa sobre qué soy yo, sino cómo puedo yo enfrentar una situación difícil. Lo más importante detrás de una pregunta de esta naturaleza es ver cuál va a ser la espontaneidad con la cual yo voy a enfrentar el reto, ¿verdad? Y entonces, si tengo a un cliente enojado, frustrado, ¿verdad? Que me está diciendo de todo, lo primero que debo de transmitir es que yo voy a tener la serenidad, ¿verdad? Y la empatía para poder atender de la mejor forma a ese cliente. Porque evidentemente en un centro de servicios se trata de que yo le resuelva a los clientes sus problemas, muchas veces incluyendo su enojo. Entonces, debo de tener esa empatía y esa serenidad de manejar la situación. Entonces, palabras clave a la hora de responder esto es, yo mantendría la serenidad, entendiendo que el cliente, desde la empatía, viene de un proceso muy engorroso, así que voy a mantener la calma y voy a atenderlo con amabilidad a pesar de lo que sea que me diga. Y no tomarlo personal. Y no tomarlo personal. Palabras claves. Vamos, Estelita, si querés nos pones otra vez la pantalla para ver la segunda de esas preguntas que pueden ser bastante complejas. Sí, ciencias para la vida. De ciencias para la vida. ¿Qué haría usted si detecta un error en un proceso que ya está en producción, por ejemplo, en industria médica? Claro. Considerando la industria médica, una industria en donde cualquier error puede hacer que un dispositivo le quite la vida a una persona. La sensibilidad de ser transparente, porque el error pudo haber sido mío, por ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en esos contextos de empresas en donde el resultado de mi error
tiene un impacto, como en todo, pero en algunas aún más, yo lo primero que tengo que hacer es ser transparente, honesto y comunicar. Saber comunicar con quién y además de eso, presentar soluciones, que es la otra parte que muchas personas se les olvida, ¿verdad? Los problemas están para que alguien los resuelva y empieza desde la persona que los detecta. Entonces, lo más importante no es solamente, bueno, primero levantar la mano y decir, avisar, hay un error, detengan o hagan un ajuste, sino además de eso, y podemos solucionarlo de esta manera. Solución. Solución, exactamente. Yo diría que gran parte de nuestro trabajo en el día a día, además de hacer las tareas ya que tenemos mecanizadas, es encontrar soluciones. Totalmente. Y formas nuevas de hacer lo mismo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿verdad? vamos a observar de nuevo la imagen que teníamos y esta es una pregunta que le pueden hacer si usted busca un empleo en el sector de manufactura. ¿Qué hace si no se alcanza la meta diaria? Bueno, aquí naturalmente todos reaccionamos en justificarnos. Llovió, llegué tarde, no me dieron el material suficiente, no tenía las herramientas. Realmente hay que ir un poquito más allá. Poner en perspectiva el por qué realmente, conscientemente no logré la meta, identificar las razones propias, pero además de eso, ¿por qué no? Identificar también las herramientas que no funcionaron y demás. Pero eso sí, ser asertivo a la hora de comunicar, ¿verdad? Es más, anticipar que no vaya a llegar a la meta. No hay que esperar al final del día o al final del mes, sino que anticipar. Y al anticipar los problemas, también proponer soluciones. En este tema, ¿qué es lo que están buscando los reclutadores? O sea, porque evidentemente ya van a haber también preguntas muy específicas de cada sector, pero en general se siguen potenciando las famosas habilidades blandas detrás de todo esto. Siempre. Y luego de la pandemia, el famoso concepto de resiliencia es lo que más, ¿verdad?, está resonando y donde las empresas lo que nos dicen es, vea, la persona tiene que venir con su formación técnica o de experiencia y demás. Pero el hecho de que ellos tengan una actitud, primero, de sensibilidad para ser humilde y seguir aprendiendo. Y además de eso, de sensibilidad para efectivamente enfrentar el reto de manera propositiva, es de esos elementos claves a la hora de que uno hoy en día compita por un empleo. Y una de las cosas más importantes también es la sensibilidad de poder interactuar, no solamente pensando que yo soy el que aporto, sino que soy parte de un equipo. Eso muchas veces para algunas empresas no significa la persona que tengo a la par. Puede ser una persona a miles de kilómetros de distancia en una cultura totalmente diferente en la cual me obliga... Otro horario, con otra cultura. Con otro horario y demás. Entonces, debo de desarrollar estas competencias de percibir mi entorno, transmitirlo mejor y solventar los problemas. Eso es tal vez uno de los errores. Hay preguntas que parecen simples, pero tienden a confundirnos. Vamos a observarlas acá en el tótem para repasarlas junto con doña Vanessa Gibson, experta de CINDE. Preguntas simples. Descríbase como profesional. Sí, son simples, pero a la hora de responderlas hay que concretar. Hay que concretar y no repetir el currículum. Eso es muy importante. Si ya envió su currículum, alguien ya lo leyó y por eso está ahí. Entonces, descríbase como un profesional en acción, no en pasivo como en el papel, ¿verdad? Yo sé hacer, he resuelto, he logrado, me he desenvuelto de tal forma, he enfrentado estos retos y por eso he desarrollado la experiencia que tengo, por ejemplo. ¿Cuál es su mayor debilidad? Esa es la famosa. ¿Cómo se contesta eso? Hay gente que dice, mi debilidad es ser muy perfeccionista, por ejemplo. Y yo siento que por ahí puede ser un error. Sí. ¿Verdad? Decir algo que parezca demasiado bueno como, como una debilidad. Uno tiene que ser sincero. Hay que ser sincero y es más, como dicen, ¿por qué no ser owner? ¿Verdad? O sea, yo no tengo paciencia. Sí. Yo no tengo paciencia. Pero puedo trabajar en ello. Pero la experiencia y mis trabajos anteriores me han hecho desarrollar herramientas, ¿verdad? Claro, hay que darle vuelta, pero no esconderlo. Apropiarme tal vez de que estoy en proceso de trabajarlo, como hubieras que detectado en los últimos años, ¿verdad? Y he venido trabajando este tema. O sea, ¿funciona también decirlo así? ¿Y sabe qué? ¿Por qué no dar un ejemplo cuando el asunto se puso tan fuerte, pero que usted supo manejarlo, por ejemplo? No es que no tenga el defecto o no tenga el problema, es simplemente he estado en este proceso de conocerme y de mejorar mis competencias para lidiar con ello y aportar desde lo que soy. Eso es muy importante. Bueno, anótenselo por ahí que le puede funcionar bastante. ¿Y por qué deberíamos contratar? Bueno, esa siempre es muy complicada, ¿verdad? Hay gente que incluso queda en frío, es que necesita el trabajo.
respuesta natural. Pero realmente, ¿por qué debo contratar a una persona? Yo la quiero contratar para que me resuelva, para que sea parte de mi equipo y demás. Y entonces tal vez una respuesta tan sencilla porque estoy abierto a aprender sobre su empresa y ser uno de sus mejores colaboradores. Wow. ¿Verdad? Doña Vanessa, Contundente y ya. Contundente ya, no hay que... súper bien. ¿Verdad? Doña Vanessa, a modo de conclusión y que también, bueno, tenemos unos consejos que vamos a observarlos. El currículum, ¿cómo se maneja ahora? Entre más breve y puntual sea mejor, ¿verdad? Bueno, hay ahora de todas teorías, pero hay que tomar en cuenta y que en la mayoría de los casos, muchas empresas están utilizando la inteligencia generativa para su proceso de reclutamiento. Ok. Entonces, no es cierto que uno tiene un currículum, uno tiene tantos currículums como puestos a los cuales va a Claro. aplicar, ¿verdad? Porque en cada puesto la empresa está esperando una condición o una serie de habilidades y demás. Entonces, no casarse con un texto, una versión. Ok. Hay una versión madre, efectivamente, pero de ahí sacar las distintas versiones. Consejos para entrevistas, practicar en el idioma de la entrevista es muy importante para que usted se vaya familiarizando también con el Total. entorno y por supuesto con las palabras clave que tiene que decir, tener ejemplos claros de sus logros, investigar a la empresa, por favor, a través de las páginas web e incluso La ahora cultura todo de la está empresa, incluso, el puesto ADN de la en LinkedIn y hacer preguntas que demuestren interés, porque esas otras, ya para cerrar, que a uno siempre le dicen sobre la empresa, ¿usted tiene alguna pregunta que nos quiera hacer? Y uno dice, no. Exacto, porque como si está del lado es perfecto. ¿Y por qué no preguntar? ¿Cómo se ven ustedes con una persona como yo? ¿Qué me ofrecen? Ajá. Por ejemplo, Bueno. porque debe ser en doble vía, Claro. ¿verdad? Y las empresas realmente aprovechan, ven que usted tiene ya clara su posición, uno denota una serie de aspectos importantes que ellas quieren descubrir. Doña Vanessa Gibson de CINDE, gracias por todo el trabajo que realizan en CINDE. Constantemente están impulsando ferias de empleo. Y nada, muchísimas gracias, un placer. Un placer. Y mucha suerte a todos los que están aplicando. Ay, sí. Así es. Muchas muchísima gracias. suerte. Nati.